Hola a todos y a todas, como todas las tardes, vamos a hablar un poquito sobre salud desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia. Quiero comentarles que seguimos, lógicamente, contando casos nuevos, sobre todo en zona norte, donde el pico de contagio continúa creciendo y estamos realmente en pleno pico de la pandemia en zona norte, que en zona sur los números demuestran una mejoría, no así en cuanto a los casos que venimos atendiendo. De hecho, se viene trabajando con muchísimo esfuerzo en toda la provincia. Por eso, siempre insistimos en las recomendaciones que damos de seguir cuidándonos, de utilizar el barbijo, de evitar las reuniones sociales, del aislamiento de aquellos que son contactos estrechos durante los 14 días y de aquellos que representan ser casos positivos. El esfuerzo que se está realizando en este momento en toda la zona norte tiene que ver con la articulación del trabajo que se realizan en todas las localidades de la zona norte, tanto en la salud por fuera, en el diagnóstico, que significa testear la cantidad de casos que sea necesario, como así también en la cantidad de trabajadores de la salud, en los recursos disponibles, etc. Afortunadamente hay una muy buena articulación en todo el conjunto y venimos abordando de manera integral a la salud. Y con respecto a las recomendaciones y considerando que estamos cercanos a las fiestas de fin de año, me gustaría que vayamos discutiendo un concepto que es muy importante, el de la burbuja social, porque es fundamental que todos podamos tener un compromiso muy fuerte como sociedad con respecto a eso, para que en definitiva las fiestas sean felices fiestas. En ese sentido, desde la cuestión epidemiológica, lo que estamos promoviendo es que aquellos grupos familiares que constituyen ser un núcleo familiar mantengan la mayor cantidad de aislamiento posible entre sí, en el grupo conviviente. Si ese grupo familiar o núcleo familiar que se constituye una burbuja social tiene intenciones de reunirse con otro grupo familiar, entonces tenemos que tener la certeza, la seguridad, todos como ciudadanos y apelando a nuestra responsabilidad social, de que ambos grupos han estado en aislamiento, se han estado cuidando, que no tienen síntomas, que no han tenido contactos con otros que podrían estar enfermos de esta enfermedad que ya conocemos todos cuál es, y entonces eventualmente esos grupos sí podrían, hasta un grupo de 10 personas, reunirse para celebrar las fiestas. Pero eso requiere también, como decimos siempre, de un importante compromiso y responsabilidad social, que es lo que hemos venido pidiéndoles a todos y a todas a lo largo de esta pandemia. Y algo muy importante también que me gustaría que podamos discutir es con respecto a la vacunación, porque sabemos que con la vacunación tenemos la posibilidad de terminar con esta pandemia, de terminar con esta peste. Entonces, en ese sentido, quiero decirles lo siguiente. Hay 10 vacunas que están en fase 3 de experimentación. Es verdad, están en una fase de experimentación. Y a veces eso genera mucha duda en la población. Es decir, yo no me la quiero aplicar porque es fase de experimentación, yo no me la quiero aplicar porque no se sabe qué va a pasar después, yo no me la quiero aplicar por diversas razones. La realidad es que todas las vacunas están en la misma fase de experimentación. Lo que sucede es que hay algunas vacunas, como pueden ser la rusa, como la de AstraZeneca, como la de Pfizer, que ya están mucho más adelantadas y de hecho en algunos países de Europa han comenzado con la campaña de vacunación. Pero que estén en fase de experimentación no significa que uno no sepa qué es lo que va a pasar. Lo que sucede es que se desconoce cuáles son los efectos positivos y la duración de los efectos positivos con respecto a estas vacunas en el tiempo. Porque es verdad, para autorizar una vacuna, lógicamente se requiere de mucho tiempo. Pero lamentablemente, tiempo es justamente lo que no estamos teniendo en esta pandemia, porque necesitamos cortar definitivamente con los altos índices de mortalidad y sobre todo con la morbilidad de los casos graves que venimos sosteniendo. Entonces, por esa razón es que se avanza con una vacuna, aunque esté todavía en fase experimental. Pero quiero decirles que sobre todo la vacuna que ya está lista, como es la vacuna rusa, que ya se está utilizando en algunos lugares del mundo, proviene de un laboratorio de excelencia, que es el laboratorio responsable de la vacuna contra el ébola, que permitió terminar con esa peste y que lógicamente ofrece esas garantías. La inmunidad que nos da la enfermedad
cuando nosotros nos enfermamos, dura aproximadamente 5 meses. Y tener inmunidad significa que si nos volvemos a contagiar, no nos vamos a enfermar. Nos contagiamos de nuevo, pero no nos vamos a enfermar cuando hemos adquirido esa inmunidad por haber estado enfermos. Bueno, la vacuna viene a darnos también ese tipo de inmunidad. Posiblemente la inmunidad de la vacuna pueda ser de 6 meses, de 10 meses, de 10 años o de 20 años o para toda la vida. Esa situación se desconoce porque únicamente con el tiempo lo vamos a conocer. Pero se sabe que no tiene efectos negativos porque ya ha pasado la fase 1. En la fase 3 lo que se está investigando cuál es la duración de esos efectos positivos. Y nuevamente les repito, para eso necesitamos tiempo y tiempo es lo que no tenemos. Entonces, personalmente ya ando con las mangas remangadas, listo para ponerme la vacuna en el momento que aparezca. Y en la otra mano el agua destilada para poder colocármela. Y es el consejo que le damos, que podamos tener plena conciencia que hoy la gran esperanza de terminar con esta pandemia es que nos vacunemos todos aquellos que nos tenemos que vacunar. Y como siempre les decimos, contagiemos responsabilidad, contagiemos compromiso, contagiemos amor. Les mando un abrazo.